Hace 2 años que falleció mi tía Ana. Ella estaba muy enferma de un cáncer de pulmón y duró varios meses en cama. Desde su funeral siempre he tenido la sensación de que ella no estaba descansando en paz. Y pues por las dudas fue a visitar a unas hermanas que aseguran no solo poder contactar con el más allá, sino que pueden saber si el difunto está en paz o no. Cuando llegamos, nos sentamos alrededor de una mesita de madera. Encendieron y colocaron una vela roja al centro de la mesa y le preguntaron 17 veces a la luz de la vela: Ana, ¿quieres venir con nosotros? Te estamos esperando. Dicen que tienes que preguntar 17 veces porque son 17 los ecos que hay en el inframundo. Había un silencio sepulcral y la vela comenzó a agitarse. Ana, ¿estás aquí? La vela se apagó sola. Estábamos en total oscuridad. Una de las hermanas que estaba sentada a mi costado izquierdo me tomó fuertemente la mano para que yo no me asustara y me susurró: No tengas miedo, Ana está bien. Yo me fui con más dudas que respuestas, sabiendo que solo tendría alguna cuando esté con mi querida tía. Anne May Watson, 1863. Este es uno de los pocos relatos originales de los clientes de las populares hermanas Fox, 3 mujeres que aseguraban no solo poder contactar con el más allá, sino que podrían traer sus mensajes a los vivos. Hola, bienvenidos sean mis queridos tejedores de pesadillas. Espero que estén listos para un capítulo lleno de misterio. Yo soy Fer Padilla y esta noche quiero invocar al otro lado al Dr. Miguel Padilla. ¿Estás listo para hacer contacto con el más allá? Vaya que estoy listo, querida hermana, y también nuestros antisuscriptores, y solamente para consentirlos más en esta noche de misterio y terror, les platico que este episodio tiene una escena post créditos. Así que ahora es que si se quedan al final del episodio van a disfrutar de una pequeña y misteriosa sorpresa que les tenemos a todos ustedes. Sean miembros o no, esto es para todos en esta ocasión. También recordarles que tenemos material exclusivo solo para miembros y por supuesto las invocaciones y otros muchos beneficios. Este tema de las hermanas Foxfer me parece que es de los más interesantes, de los más necesarios de tocar cuando hablamos sobre espiritismo. Sí, recuerden ustedes que, bueno, desde que existe el ser humano, existe el fallecimiento humano y todo lo que esto implica, una serie de preguntas, de cuestionamientos que hay del otro lado, pero además una inquietud genuinamente desde el aprecio, el conocimiento y el amor, que es: ¿estará bien la persona que ya trascendió y que es mi padre, mi hijo, mi hermano? Todos quisiéramos saber y tener esa tranquilidad. Claro. Las hermanas Fox fueron uno de los casos de personas totalmente reales, un grupo de hermanas de carne y hueso como ustedes y como nosotros, que se dieron a conocer por supuestas habilidades psíquicas, concretamente de espiritismo. De hecho, un pequeño disclaimer es que en el Antipodcast tenemos esta mesa, que quizá no se aprecia mucho por cómo está distribuida la toma, pero es una mesa que está diseñada originalmente para espiritismo. Esta mesa, por ejemplo, es circular y tiene tres dispositivos en la parte inferior como pies. Este tipo de mesas originalmente nacen en 1850 y son mesas que originalmente de hecho giraban para que tuvieran letras, y entonces era como una especie de ouija, porque giraban y al momento en el que se detuviera cuando se hace la pregunta, justo cae en una letra y se va armando palabra por palabra, oración por oración. Hay quienes dicen que esto no funcionaba tanto y después sacan unas que ya no giraban, sino que son muy ligeras y podían levitar, podían flotar o ser movidas por un espíritu. De esto y más estaremos hablando esta noche, así que abrimos este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Vamos a adentrarnos a esta historia. Todo comienza el 1 de abril de 1848, en una pequeña y modesta granja ubicada en Harrisville, Nueva York. Resulta que en este lugar vivía la familia Fox y estaba conformada por el papá y la mamá, que eran Margaret
y John Fox. Se cuenta que tuvieron 6 hijos en total, pero en este momento nos vamos a enfocar en 3 porque son ellas quienes impulsan todo el tema del espiritismo a mediados del siglo XIX. Y estoy hablando de Leah, que nace en 1814, le sigue Margaret, que nace en 1833, y la última y la más chiquita era Kate, que nace en 1837. Resulta que en este día, el 1 de abril, ellos estaban en casa, únicamente vivían los padres y las 2 más chicas, es decir, Maggie y Kate. Maggie en ese momento tendría unos 14, 15 años y Kate unos 11. Estaban en casa y de repente los papás empiezan a escuchar crujidos en la madera y era algo bastante habitual porque las casas estaban hechas de madera. Pero escuchan ruidos mucho más fuertes de lo normal. Que perdón te interrumpa, Fer, pero sabemos que la familia no se dedicaba, que no eran personas que se dedicaban al espiritismo previamente o que tuvieran algún antecedente de este tipo, ¿no? O sea, eran fenómenos paranormales que le empezaron a ocurrir a la familia en un contexto totalmente ocasional, de la nada. De la nada, de un día para otro, tal cual fue. Pues estaban ahí los papás y se empiezan a asustar porque de repente escuchan ya como si rasparan las paredes, el techo, se escuchan pasos por la casa y ellos están como pensando, ¿qué es esto? ¿Es una broma de algún vecino o algo por el estilo? Pero no había nadie. En eso, un poquito más tarde en el transcurso del día, escuchan como si alguien corriera dentro de su casa, como si bajaran y subieran una y otra vez las escaleras, marcando muy fuerte los pasos. Ellos rápidamente van a las escaleras y a la hora que llegan no hay nada. Entonces ellos muy asustados les dicen a sus hijas, oigan, vengan, queremos hablar con ustedes, y les explican todo lo que están escuchando y estas chicas le dicen, ¿sabes qué? Es que nosotros también podemos escucharlo, pero no nada más eso, sino que podemos verlo y podemos hablar con él. Obviamente los papás no les creen nada, ¿no? Porque dicen, esa es una total y absoluta mentira. Entonces, como van pasando las horas, estos ruidos continúan y se van haciendo mucho más agresivos. Incluso se escuchaba o se cuenta que había cosas que rebotaban, que golpeaban las paredes, como era algo muy muy fuerte. Siendo en punto de las 6 de la tarde de ese mismo día. ¿Nos repites el día, por favor? Sí, el 1 de abril de 1848. Ok. En este día, siendo las 6 de la tarde, los papás envían a dormir a las chicas, porque siempre, sin falta y sin excepción, las mandaban a dormir a las 6 en punto. Pues se van a dormir, los ruidos continuaban, y más o menos entre las 10, 11 de la noche, Margaret, la mamá, se levanta porque estos ruidos siguen y no cesan. Ella toma una veladora y comienza a caminar entre los pasillos de su granja. Obviamente cada paso eran crujidos en el suelo, ¿no? Y seguían estos ruidos y todo. Y en eso escucha pequeñas voces que estaban a lo lejos. Ella se queda muy asustada y ve y se da cuenta que estos ruidos provienen de la habitación de Kate y de Maggie. Ella rápidamente se va a la habitación, pero ya casi cuando llega piensa que son sus hijas y que las tiene que regañar porque ¿qué hacían despiertas a esa hora? Y a la hora que abre la puerta, ¡oh sorpresa!, se da cuenta que no están hablando entre sí, sino que le están hablando a algo totalmente invisible. ¿Y cómo era que se comunicaban? Resulta que estas chicas en voz alta iban diciendo el abecedario, A, B, C. Y cada que querían señalar o la entidad quería indicar una letra, golpeaba, hacía algún tipo de sonido para indicar esa letra y así iban armando las palabras y las oraciones. Supuestamente, en este lapso de tiempo, esta entidad les dice a las chicas que se llama Charles Brian Rosma. Empieza todo esto, la mamá está totalmente convencida de que sus hijas tienen un don, que tienen un poder sobrenatural y que realmente era verdad lo que les decía, ¿no? Claro, porque además es la primera vez en la que ya hay una prueba de que sus hijas realmente pueden tener este tipo de contacto. Oye, Fer, ¿y la voz sabemos si era masculina, era femenina? ¿Y qué hace Margaret después, la mamá? ¿Qué actitud toma frente a esto? Pues mira, se cuenta, o es al menos como muchos rumores al respecto, que sí era una voz masculina,
Pero hay otras versiones en donde se dice que claramente era la voz de estas chicas y únicamente la entidad se comunicaba por medio de golpes. Ok. Y por parte de la mamá, de la pregunta que me comentas o me haces, ella estaba muy asustada, pero pues es que ella ya creía ciegamente, o sea, sin indagar más, sin preguntar más. Y lo que empieza a hacer es invitar amigos, a conocidos, familiares y a toda persona que conociera a que fuera a su granja a ser testigo de este fenómeno paranormal. La gente empezó a ir y cada vez empezó a agarrar mayor popularidad este lugar. Hay una historia en este lapso de tiempo que les quiero contar por parte de los testigos, no de estas chicas. Esta historia cuenta que ellos veían cómo las niñas se comunicaban con algo invisible y que esta entidad supuestamente les dice que cuando estaba con vida era un comerciante o algo por el estilo. Entonces, supuestamente Charles Brian Rosma, el fantasma, les dice que a él ¿cómo lo digo? Lo secuestraron, lo mantuvieron cautivo. Lo privaron de su libertad. Ajá, exacto. Y luego le quitaron la vida y lo enterraron debajo de una granja. Todo el mundo se queda así como, wow, ¿cómo es posible, no? Tantos detalles. Sí. Y esta granja resulta que era la de los Fox. Entonces se empiezan a poner de acuerdo toda la gente alrededor para hacer una excavación. Llega el día de la excavación y llueve muchísimo. Y durante los siguientes días también. Entonces ya casi era una tormenta, ¿no? Esto complicó totalmente y se suspende la búsqueda. Dicen que con el tiempo fueron saliendo estos huesos o parte por el movimiento del lodo. Se cuenta, no hay nada confirmado. O sea, sí encontraron a este hombre al final, digamos, dentro de la leyenda de las Fox, que es Charles, ¿no? Supuestamente, o sea, podríamos asumir tal cosa. Sí, de hecho sí. Bueno, es lo que cuentan las versiones por parte de los testigos, por lo menos. Pues va pasando estos días y las hermanas Fox van creciendo así de popularidad. La gente alrededor que se iba enterando de esto decía, no, ya en mi casa también hay fantasmas, en mi negocio y todo esto. Y pues todo el mundo ya no nada más quería ser testigo e ir a la casa o a la granja de los Fox para ser testigos de esta entidad, sino que ya querían tener una sesión privada con las chicas. Claro. Aquí es como que donde todo más agarra fuerza, ¿no? Para esto, Leah, la otra hermana que todavía no mencionaba, en este momento tendría unos 34 años, pero ella vivía en Rochester, en otro lugar, un poco retirado de ahí de la granja, y cuando se entera de todo esto, va con sus papás y con sus hermanas. Y pues ella llega y dice, oye, ¿qué está pasando? Como yo no sabía desde dónde mis hermanas. Pero también se fue con la intención de sacar jugo de toda la provecho situación. Económico. Ajá, ella era una madre soltera. Según ella se justificaba que tenía necesidades más allá de lo normal. Y que además cabe mencionar que para este momento ya había muchas personas que sí se dedicaban profesionalmente al tema del espiritismo, ¿no? O sea, ya era un negocio bien conocido donde la gente iba a consultar a un medium, a un espiritista. Entonces, dentro de todo que esto sí era un negocio, pues simplemente se iban a unir a la industria, por así decirlo. No inventaron el espiritismo, sino que participaron de este como un negocio más. Claro, y es que aparte, ¿sabes qué? En la década de 1840, por esas fechas, la población creció en Estados Unidos de una forma bárbara. Sí. Esto, obviamente, hizo que hubiera muchos contagios, enfermedades, más decesos, y fue la época perfecta para todo esto y con esto hacer un mayor negocio. No, y más en Nueva York, porque en esa época también Nueva York era, es todavía, pero ya se posicionaba como esta ciudad novedosa, donde si algo pasaba, algo nuevo salía dentro del espiritismo, dentro del show, incluso Houdini, fenómenos paranormales, donde salieran estas historias de personas que van y cuentan sus anécdotas de forma mucho más a show. Claro. Era Nueva York. O sea, era el epicentro de este tipo de temas, ¿no? Justamente. La novedad. Sí, así es. Leah, cuando llega con sus hermanas, las convence para que se den a conocer mucho más de forma pública, con mucha más gente. Entonces ella se autonombra como intérprete de los espíritus
y Kate y Maggie como mediums. O sea, Lia, la que no tenía nada que ver en un inicio, digamos. Sí, es la que llegó prácticamente a ver qué pasaba. Que más que intérprete de los espíritus parecía una manager, ¿no? Aquí. Totalmente la hizo de ese rol. Bueno, pues les cuento que todas y cada una de estos eventos que se hicieron fueron un total y rotundo éxito. Hubieron muchos testigos al respecto. De hecho, la primera función oficial fue en noviembre del siguiente año y lograron recaudar, por así decirlo, 400 personas de testigos, y ellos aseguraron que todo era real, que sí había una conexión con el más allá. Ok. ¿Yo qué? Bueno, retomemos. Con el más allá, y llegaron a juntar unos $100, que haciendo más o menos cálculo aproximadamente a la fecha del día de hoy, serían unos 2.500, a poco menos de 3.000 euros. No les fue nada mal en realidad. Este evento lo hicieron durante 3 días continuos. No de corrido, pero sí continuos. También me gustaría mucho poder compartirles cómo era un proceso de aquella época. ¿Un proceso de qué, perdón? De una sesión espiritista. Cómo era el paso a paso, porque si bien el día de hoy tenemos muchos libros y sí, para saber cómo es que se hace, pues también en esa época iba arrancando el tema y había muchos manuales y libros al respecto. Hagan de cuenta, bueno, antes de que se me pase, hay una técnica muy interesante que es de invocación y de contacto espiritual. Hagan de cuenta que ustedes tienen que abrir su mente. No se imaginen, por favor, que va a llegar un fantasma o algo por el estilo, algo aterrador, sino más bien que el espíritu, el alma, por así llamarlo, de un familiar ya difunto se va a hacer presente, pero se utiliza más para pedirle un consejo o para saber si su alma está bien, si necesita algo más para trascender. Me parecen muy interesantes este tipo de procesos, pero muy misteriosos porque no sabemos con qué te vas a topar. ¿Tú lo harías? Considero que, o sea, sí he leído bastante sobre diferentes rituales. De hecho, hay uno bastante sencillo que es utilizando las manos y diciendo una oración, y a través del triángulo que se forma entre tus manos puedes como tener una cierta visión que va más allá de esto, ¿no? Okay. Hay muchísimas formas, hay juegos para contactar espíritus y demás, pero yo considero, porque esto que nos estás planteando acá es bien interesante, hay diferentes prácticas que son mucho más inclinadas hacia lo que es la angelología, por ejemplo, y que es para llamar no necesariamente a un fantasma, sino a un guía espiritual, ¿no? Como personas que ya trascendieron, pero que están en un nivel mucho más elevado, a tus ángeles, por ejemplo. Entonces, no son como tal fantasmas, y considero... A mí me gusta pensar esto, es una creencia a lo mejor muy personal que les comparto. A mí sí me gusta pensar que tenemos nosotros ciertos guías espirituales que nos están cuidando. Les pueden llamar a ustedes un ángel de la guarda, familiares difuntos, etcétera. Cada quien que crea lo que guste, ¿no? Pero considero que el hacer este llamado no necesariamente depende de un ritual, sino que tú estés muy abierto en la vida a escuchar estas señales. Yo sí considero que a veces la vida te pone ciertas señales que necesitas estar mucho más al pendiente, y no depende de un ritual. Siento que hay cosas que de verdad la vida te lo está diciendo tan claramente, casi llegan con un letrero de pon atención a esto que está pasando en tu vida. Y si tú estás abierto de mente, estás mucho más con la conciencia. De hecho, estoy estudiando actualmente la teoría de Jacobo Greenberg, y de verdad es bien interesante, sí. Porque él estudiaba un fenómeno que se llama Mahamudra, que es un tipo de meditación profunda. Él también practicaba Vipassana, que es un tipo de meditación que parte de lo que es la introspección, pero son procesos muy complejos de alcanzar. Yo llevo estudiando todo lo que él ha hecho más o menos ya un año, y voy como a la mitad de mi proceso de entender, porque además tiene mucha evidencia científica de todo lo que él planteaba. O sea, llega un punto en lo que es mágico, fantasmal, hace como un punto medio con lo que es totalmente científico. Claro. Y él nos planteaba que nosotros tenemos dentro de nuestra conciencia una experiencia consciencial,
¿Qué es esto? Que nosotros tenemos un fenómeno de atención, es decir, yo que estoy hablando en este momento contigo, te pongo mi atención, pero al mismo tiempo estoy al pendiente de las cámaras, de los olores. Estoy pensando que hay gente que nos va a estar viendo. Estoy viendo la luz en este momento. O sea, y todo esto demás es mi conciencia periférica. Sí. Cosa que puedo expandir muchísimo más y estar consciente a lo mejor no nada más de lo que pasa en mi cuerpo, en mi respiración, en mi tacto, que estoy sintiendo este sillón, sino además lo que está pasando en espacios mucho más separados de mí. Yo he experimentado incluso, Fer, algo bien interesante. Bueno, esto se relaciona a lo que está contando Fer, porque en teoría el tener esta conciencia más abierta es el abrir tu tercer ojo, ¿no? Es lo que se nos cuenta. O sea, de pronto hace sentido, como, y esto está descrito científicamente, el tema de la experiencia consciencial, de cómo funciona nuestra atención. De hecho, hoy el tema del mindfulness, que es esto, una técnica que se llama sati, en sánscrito, sati, que tiene que ver con el mindfulness, que no se traduce en realidad como atención plena, sino como conciencia poderosamente efectiva, que es el estar mucho más abierto a todo lo que te rodea. Pero lo que te rodea necesariamente puede no ser a lo mejor un pájaro, sino energía que se mueve, que dejas como cierto rastro. Algo que yo siento que de verdad tenemos estas habilidades, los seres humanos, ¿eh? He llegado como a esta conclusión. Yo recuerdo cuando era niño que yo podía sentir cuando en una casa tenían una televisión encendida. O sea, yo tenía esa habilidad y yo sé que mucha gente también. O sea, de verdad, es algo que percibes, es como casi una especie de zumbido que tienes en la cabeza, y yo lo comprobé muchísimas veces. O sea, antes de llegar a la casa de un amigo, yo decía, tienen una... Incluso en la habitación, yo sabía en qué habitación estaba la televisión encendida, y les juro que sí o sea, lo percibes. Y tiene que ver con esta conciencia periférica. Entonces yo me planteo y lo pongo sobre la mesa. No asevero, lo pongo en la mesa. Si un niño como yo era capaz de detectar en qué habitación había una televisión encendida, no por el sonido, no por el sonido, porque sentías quizá el magnetismo, la electricidad, lo que sea. ¿No somos capaces de percibir otro tipo de energía que hoy se considera paranormal? ¿Sí me explico? O sea, estamos llegando a este punto medio en el que somos energía, y quizá hay personas que son más altamente sensibles a este movimiento de energía, y que creo que tiene que ver mucho con estas técnicas que nos planteaba Jacobo Greenberg, o que nos planteaban incluso desde mucho más la antigüedad, ¿no? De hecho, hay gente que cree firmemente que todo esto que les estoy hablando también tiene mucho que ver con personas que pueden practicar, por ejemplo, la piroquinesis o la telequinesis o la telepatía, pero todo tiene que partir de este nivel de conciencia tan trabajado. O sea, hay monjes que nos dicen que son por lo menos 20 años de entrenamiento para lograr el más mínimo grado de algo que se le acerque a ser un medium o a mover hojas, ¿sabes? O sea, estamos encaminados hacia eso, pero creo que siempre lo hemos visto desde el ángulo incorrecto. Que no es necesariamente pon una vela aquí y entonces di esta oración 15 veces, y eso es mucho trabajo de conciencia, y tiene hasta ahora, lo que le estoy hablando hasta este punto, evidencia científica, ¿sí? No estoy diciendo que, bueno, si meditas en 20 años vas a ver fantasmas, vas a ser un X-Men, ¿no? Casi a mover carros con la mente. No. Lo que estoy planteando es que si esto fuera posible, el origen científicamente sería este. Yo considero. Entonces, contestando tu pregunta, sí lo haría, pero partiendo de esa perspectiva. Claro. Bueno, retomando ahorita un poquito el tema. El tema del día de hoy. Que está interesantísimo. A ver cuándo el episodio de Jacobo, por favor. Ya lo exigimos. Bueno, traigo algunas anotaciones de cómo era este paso a paso, y creo que es indispensable que lo podamos conocer justo en este episodio. Lo primero que se hacía era que las personas estuvieran en plena disposición, que hubiera 100% el respeto en todo esto que se iba a hacer. Y sí, porque también es importante mencionar que si uno cerraba su mente en este tipo de situaciones, aunque uno no crea, es mucho más complejo, o se cuenta, que
que algo se haga presente. Totalmente, y sí comparto, me parece lógico, claro. Claro, el siguiente punto es mantener las luces solo provenientes de velas, colocadas en el centro de la mesa, que es mucho esta imagen que vemos cuando se invocan ciertas cosas o se hacen incluso ciertos trabajos de brujería. Es muy común ver este tipo de acciones, o también cuando hay invocaciones. No lo sé. Yo sí creo que podría haber también ahí un punto medio, porque dentro de esto que les comentaba de la meditación profunda hay algo que se llama Kasi, K-A-S-I latina. ¿Qué es? Que puede ser el objeto de tu meditación. O sea, cuando tú estás meditando, necesitas un objeto de la meditación, que puede ser un mantra, una oración que tú repites mucho, o puede ser un objeto que tú interiorices. Por ejemplo, este objeto yo lo veo por mucho tiempo y entonces lo puedo ahora imaginar y replicar en mi mente, casi con total exactitud. Y este va a ser el objeto de mi meditación, donde voy a poner mi atención completamente. No existe nada más que este objeto en mi mente. Estoy poniendo todo mi poder mental en ese objeto mental. Pero un Kasi puede ser un Kasi de fuego, un Kasi de agua, un Kasi de tierra. Estos Kasis son, por ejemplo, una vela. Okay. Una vela en donde, si ustedes se fijan, el fuego por eso es tan atrapante. Cuando tú ves una llama, te puedes quedar ahí casi hipnotizado, porque realmente captura tu atención de una forma muy, muy efectiva. Hay gente que esto le funciona en el mar. Hay gente que ustedes seguramente han visto alguna persona cómo ve el mar de forma muy contemplativa. Es también porque ejerce este magnetismo de nuestra mente. Y creo que las velas podrían también hacer este juego, ¿no? Como a nivel, o sea, buscando quizá algún tipo de explicación, porque el tema de la brujería, claro, también tiene su lado y es válido al final del día. Y hay magia de velas, o sea, es todo un apartado dentro del mundo. De hecho, tenemos aquí varios libros de magia donde te hablan sobre la magia de velas, ¿no? De colores, posición, qué significa cuando tú pones una llama de la vela, qué significa cada movimiento. Oye, hablando de protección, ¿qué tanto, por ejemplo, los cuarzos crees que tenga que ver? Porque en estos puntos se utiliza, por ejemplo, en protección la sal, ¿sabes? Pero en ese tipo de cosas, ¿crees que apliquen ese tipo de objetos? Cuarzos, piedras, minerales o algo por el estilo. Justamente los cuarzos tienen una función como casis de tierra, que sería prácticamente lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos un citrino. Este es un citrino, que es una piedra que se le considera la piedra del sol, que es una piedra que se asocia mucho a la creatividad, a la concentración. Y es una piedra que incluso se le asocia mucho dentro del zodiaco a la piedra de Sagitario. No sé por qué sé tantas cosas de estas. ¿Quién sabe? Ahora me estoy dando cuenta que sí soy un loquito del centro. Pero en fin, el punto es que el citrino funciona mucho supuestamente dentro de la creencia para esto. Ahora, ¿tiene evidencia científica de que funcione? En absoluto no. Claro. Pero, si a mí me funciona como un objeto, un tótem mental, por así llamarlo, de que yo voy a estar más concentrado y esto me ayuda a estoy leyendo y estoy concentrado, entonces tiene un poder real. Claro. ¿Sí me explico? Sí, porque tiene un poder en ti. Exacto. Ese es el poder de los símbolos. O sea, el poder de los símbolos es ese. No es que tenga en sí mismo algún objeto o una maldición y entonces si lo tocas algo pasa. Es que el poder que nosotros le damos, todo es simbología. Claro. El cómo nos movemos, el cómo hablamos, el cómo nos perciben. Incluso la voz, todo tiene un que ver. Si yo estuviera sentado todo el tiempo así, la gente me percibiría como que no me importa lo que estás diciendo. Bueno, también eso se le conoce, que digo, no está como... Es también un tema de debate la comunicación no verbal. Claro, pero al final de cuentas tiene que haber cierta esto es un símbolo, por supuesto. No, o sea, todo tiene un mensaje. Todo tiene un mensaje. El cómo nos vestimos, la cruz. Para algunos es sufrimiento, para otros es compasión, para otros es perdón, para otros es amor. Protección. Depende mucho. Sí, entonces los cuarzos también son un símbolo. Y creo que el poder que le damos es el poder que tienen. Pero cada individuo, no de forma general. De forma general también podría ser, porque de forma colectiva hay una creencia detrás de cada cuarzo. O sea, yo te voy a decir que yo no es que crea que propiamente tengan este poder, pero sí he tenido un par de experiencias y te voy a contar una muy brevemente, justo con los cuarzos. Cuando fui a la zona maya,
me regalaron una pieza de obsidiana. La obsidiana es bien conocida en el mundo paranormal porque es quizá la piedra más fuerte energéticamente. Yo la verdad es que dije, se ve linda, me la están regalando, y además cabe mencionar que cuando me la regalaron hubo un ritual de por medio en el que el sacerdote maya te hace como una bendición, ¿no? Entonces me da la obsidiana y me la ponen. Y yo les juro que me sentí terrible, o sea, pero inmediatamente. O sea, malestar físico. Sí, físicamente me sentía terrible. Yo hasta pensé que me estaba dando algún tipo de alergia o algo por el estilo. Pero de verdad fue casi como intuitivo, como un instinto. Okay. Agarrarme la obsidiana que traía colgada, arrancármela y tirarla. O sea, fue de verdad como un instinto. Les juro que a los 30 segundos yo estaba bien otra vez. Yo quiero pensar que a lo mejor hay otras explicaciones, por supuesto. Ejemplo, algo que yo pongo aquí. Podría ser, ese día, durante el ritual de purificación o de bendición que me hizo esta persona, había incienso. Y además era un incienso de tipo copal, que es bastante intenso. Fuerte, sí. No es ese incienso a lo mejor como el que tenemos acá, que tiene ruda u otras cosas, aunque sean artesanales, pero sí era bastante fuerte este que estaban utilizando. Pudiera ser a lo mejor algo por el estilo. Quiero pensar, ¿no? Que entra a los pulmones, hay cierta reacción. Yo ya, para este momento que me arranco la obsidiana, yo ya no estaba ahí. Entonces, sí, puede ser, sí, no estoy cerrado, claro. Pero es donde digo, bueno, es que también creo que está bueno comentar este tipo de cosas. Por ahí dicen incluso que nunca debes dormir con obsidiana colocada en tu cuerpo, ni con cuarzo rosa, ¿no? Que el cuarzo rosa es como mucho del amor propio y demás. Habrá gente que defienda esto. A mí me encantan los cuarzos porque me parecen preciosos. Me parece coleccionar piedritas. Me encanta a mí, yo tengo muchísimos. La labradorita, si tienen oportunidad de verla, es bellísima, ¿no? Pero, pues bueno, ahora sí que es una creencia más. Claro, es que te preguntaba esto porque lo que te decía, ¿no? Que se usa mucho la sal o también el hacer, bueno, se cree indispensable hacer un círculo de sal o de romero también dentro de este proceso, ¿no? Me acabo de acordar de algo. Yo te voy a contar. Está grabado, está aquí en un episodio. Me acabo de acordar. Del cuarzo. Sí. Estaba con cierto personaje de cierta temporada que no vamos a mencionar porque se nos cae la boca. Se nos seca la mano. Pero estábamos en pleno programa y justo estábamos hablando de algún tipo de demonio, no recuerdo muy bien. Y yo tenía un cuarzo que era un cuarzo cristal. O un cuarzo blanco, no recuerdo bien. En fin, era un cuarzo que me regalaron y que se supone que es para protección, totalmente para protección, supuestamente, es lo que se cree. Yo lo traía colocado y justo cuando yo estaba con esta persona, se revienta el cuarzo y queda grabado en cámara. O sea, queda colocado. Incluso hay gente que en TikTok tomó este fragmento del episodio del Antipodcast y lo puso con interpretaciones y teorías, ¿no? Pero, o sea, justo digo... ¿Casualidad? ¿Será? Yo creo que no es casualidad. Pero bueno, continuamos. Bueno, continuemos. El último y cuarto punto es que nunca jamás debería invocarse alguna entidad oscura. Pero de manifestarse se piensa que estarías protegido por esta protección y este ritual que estás haciendo. Y era bastante común mantener o tener presente alguna imagen de algún santo o una cruz, que decíamos esa interpretación de protección. Y si a ustedes les interesa saber cómo era una sesión espiritista de la época, solo les voy a decir que se queden hasta el final e incluso después del Dulces Pesadillas. Pero volviendo al caso de las Fox, resulta que llegan a tener tal popularidad, pero no saben, no miden, porque llegan a conocer a un hombre que era muy importante también para este tiempo, que era Horace Greeley. Y este hombre era un importante director de un periódico y él había perdido a un hijo tiempo atrás. Estaba con este dolor tan inmenso, aparte de que la vida se lo había arrebatado de un día para otro. Él quería contactarlo y al escuchar de estas hermanas las busca y les pide mantener una sesión espiritista con él. Y ellas aceptan. Una vez que
dicen que sí, se las lleva a un hotel que se llama Berman, y en este lugar permiten la entrada, el acceso a testigos, también a gente totalmente ajena a este hombre, y llegan a ir entre 50 a 60 personas. O sea, tenían bastante público, testigos que estaban ahí, ¿no? Sí, y ya habían cobrado, bueno, a esta altura ya cobraban $1 la entrada, y era 4 veces más caro que al inicio. Sí, que $1 suena poquito, pero recuerden que estamos hablando de los 1800. O sea, sí, la conversión era una diferencia económica importante. Era ya oficialmente un negocio para las Fox. Oficialmente. Sí, no, y aparte imagínate que todos estaban ahí diciendo, es que es verdad. O sea, los 50, 60 personas que estamos viendo, estamos constatando de que la entidad sí se hace presente. Entonces, entre voces y la gente se iba enterando, más fama y más. Muy buena publicidad. Totalmente. Pues ya pasa el tiempo, incluso años, porque ellas siguen con toda esta dinámica, este negocio, porque se convierte en... Hasta que pasan 40 años de esto. Hasta que llega el 21 de octubre de 1888. Y tanto Kate como Maggie, pues ya eran personas, mujeres de la casi tercera edad, y le piden, bueno, ellas más bien organizan el dar un mensaje al público, porque solicitan algo así como una rueda de prensa de aquellos ayeres, y van periódicos, creyentes y no creyentes. Va muchísima gente a una academia de música. Esto lo hacen en un como salón que tenían en Nueva York. Estando ahí, ellas les dicen a todos que tienen una verdad que confesarle al mundo entero. Y dicen que cada sesión que tuvieron, cada contacto y cada mensaje que trajeron de los no vivos era totalmente falso. Todos se quedan con la boca abierta, ¿no? Y estaban, no, de seguramente están diciendo esto porque ya están muy grandes y ya no quieren seguir con esto. Cualquier pretexto que te imagines. Pero no. Kate, al ver que no les están creyendo, junto con Maggie, se quitan el calzado enfrente de todos y en una mesa de madera se suben. Con los dedos del pie empieza a hacer una especie de chasquidos. Tenía una habilidad impresionante que golpeaba con la mesa, y este efecto de la madera, bueno, la forma de la mesa hacía como un efecto de amplificador. Y estaba golpeando. Estos golpecitos se les conocía como raps, los famosísimos raps. Supuestamente estos golpes o estos sonidos era cuando la entidad se hacía presente y cuando ellas preguntaban directamente, ¿eres tú, no? Por ejemplo, ¿te llamas tal o eres tú? Un golpe sí, 2 golpes no. Y eran estos golpes. Porque también, como decíamos al inicio, las construcciones eran de madera, los crujidos de la madera. Entonces, si tú estuvieras en una sesión así y empiezas a escuchar ruidos, estos golpes están preguntando a la entidad, a alguien que, aparte de todo, tú amaste en vida. Tú te la compras. Si tienes la necesidad de creerlo. Exactamente, tienes la necesidad de creerlo. Oye, pero qué ingeniosas, aún así. Tronar los dedos del pie para simular una respuesta paranormal. De verdad, sí. Lo más simple a veces es lo más increíble de todas las historias, ¿eh? Así es. De hecho, después de confesar, me parece muy simpático, gracioso y al mismo tiempo no, porque quisieron negociar también con esto. O sea, de decir, no, pues vamos a dar o hacer eventos demostrando cómo los engañamos. Y todavía querían cobrar por esto. ¡Cállate! De verdad, te lo juro. Entonces, pues la gente decía, o sea, que no, imagínate que no les dijeron, ¿no? ¿Cómo les fue? Porque pues había jugado con el sentimiento y el dolor de muchas personas. Es que es eso, porque si lo hubieran dejado en un tipo de show, espectáculo, qué sé yo, por decir algo, lo que hacía Paganini, que comentábamos, ¿no? Que Paganini, el violinista del diablo, cómo tocaba canciones que específicamente tenían una dificultad increíble, que reventaban las cuerdas el hombre. Se quedaba con una sola cuerda en su violín.
las notas imposibles que conseguía, pero además él le daba todo un performance, ¿no? Las posiciones que adoptaba, hacía sonidos con la banda de músicos para que parecieran truenos, relámpagos, vapor que salía, sombras que él mandaba a crear a partir de las luces que se diseñaban para que dieran un fenómeno espectral, fantasmagórico, pero al final de cuentas era un show. Y está bien, o sea, me parece que hay cierta belleza y cierto arte en eso, pero cuando lucras con el dolor de la pérdida ajena, es donde estamos hablando de otra cosa. Sí, es que yo creo que estamos hablando de los temas más dolorosos y más sensibles con el que puedes jugar con una persona, sí, ¿sabes? Totalmente. Bueno, les voy a contar ahora la parte real de la historia. ¿Qué pasó realmente detrás de todo esto que les acabo de narrar? Resulta que el 1 de abril, vamos a regresarnos de nuevo en el tiempo, de 1848, Kate y Maggie estaban aburridas. Y dijeron, pues es que hoy, como es el Día de los Inocentes o algo similar, vamos a jugar una broma. Estaban sus papás y planearon espantarlos, hacerles creer que había un espíritu en casa. Esos pasos que se escuchaban de arriba y bajar las escaleras, y que los papás llegaban y no hay nadie. No había nadie. ¿Cómo los hacían? Pues ellas agarraban manzanas, objetos del tipo, los amarraban con una cuerda o lo que encontraran parecido, y desde arriba empezaban a tirarlos rápidamente para simular los pasos fantasmales. Y las recogían rápidamente. Sí, porque ya estaban arriba y cuando llegaban los papás, pues ya no había nadie. O sea, la verdad es que fue creativo. Sí, creativas pero... eran, ¿eh? Ajá. Creativas. También eran. había una parte donde les contaba que la mamá ya iba y les contaba a todos de vengan a mi casa está embrujada, ¿no? Pensaba que era el demonio quien habitaba su casa. O sea, justo la señora, no, sí. Vengan a mi casa, aquí está el diablo. Sí, no, o sea, también está medio extraño si lo piensas así. Pero las chicas entraron en pánico. O sea, ellas lo contaban que no sabían qué hacer porque la gente ya iba. Y dijeron, oye, no, ¿y si confesamos la verdad? No, la paliza que les iban a dar. Sí, y aparte iba a ser la burla de la sociedad, su familia. Entonces, además de esto, Lía, la hermana mayor, o sea, no vamos a comparar 34 años que tenía una gran influencia sobre sus hermanas de 14 y 11 años. Y ella llega cuando a la granja a preguntar qué está pasando y todo. Y estas niñas le dijeron la verdad. O sea, le dijeron, ¿sabes qué? Esto era una broma y ya se nos salió de las manos. Tenemos que decir la verdad. Y Lía dijo, no, espérame. Aquí podemos hacer un negociazo de todo esto. Entonces, pues ella, como decías, fungió de manager, de voy a conseguirles clientes, porque incluso los primeros clientes fueron amigos incluso de Lía, conocidos de. Entonces, ella fue la que se movió, hizo todo mucho más grande. También me parece gracioso. Se cuenta, esto no está verificado en la historia en realidad, pero es un rumor, en donde, ¿se acuerdan que al inicio dije que tenían tal vez 6 hermanos en total los Fox? Se cuenta que el mayor se llamaba David Fox y que él también se entera de alguna forma muy similar que Lía. Entonces él va a la granja también y les pregunta todo, le confiesan que todo es falso y él dice, no, también quiero dinerito, ¿no? Quiero ganancias. Y él les dice, ¿saben qué? Ya no podemos hacer eso, ya no pueden hacer estas sesiones de que vayan diciendo letra por letra. Es larguísimo. Tienen que hacer preguntas concisas que solamente tengan una respuesta de un sí o un no. Un sí va a ser un golpe y 2, no. Entonces de esta forma ya era mucho más fácil la conexión y mucho más rápido. Sí, claro. Sin darse cuenta, pues estarían, vamos a decirle, creando algún tipo de ouija, vamos a decir, porque pues sabemos que la primera de lo que se tiene registro fue en la India, ¿no? Sí, con la sairajía. Hablamos de esto ya en un episodio que yo creo que ya es de los primeros, tal vez, episodios que tenemos, pero hablamos del origen de la ouija, que es prácticamente una ouija, pero mucho más antigua y mucho más compleja. Pero sí, en realidad los dispositivos ouija se popularizaron incluso como un juego de mesa, como muchas personas saben, pero mucho tiempo después, ¿no? Y ya fue cuando la Iglesia Católica salió a decir, no, es que eso está muy mal, no hay que contactar. Y no es que saliera la Iglesia Católica, porque en realidad sería darles como a lo mejor
mucha responsabilidad en ese sentido, porque en realidad el tema de no a la magia, no a la hechicería, no a la adivinación, ya estaba en la Biblia. Claro. Ya estaba en la Biblia. Entonces, nada más fue como reforzar un poco por parte de la fe católica eso, ¿no? Pero sí, la Ouija, y tiene muchas variantes en realidad. Actualmente incluso salió una Ouija para contactar al Espíritu Santo. Sí, o sea, oye, eso no lo sabía. Sí, claro, hay muchísimas formas de contactar al más allá, supuestamente. Qué fuerte. Bueno, ya para finalizar este caso, resulta que esas mujeres ya de la tercera edad pues estaban quemadísimas, ¿no? Nadie las quería en la sociedad y estaban súper bien paradas. O sea, tenían mucha popularidad, seguidores. Claro que había no creyentes, pero aún así fueron apoyadas por la mayoría de gente. Después de esto, acabaron divorciadas, en la calle, sin un peso, prácticamente en la ruina y con problemas de bebidas, ¿no? Embriagantes. Súper fuerte, y así acabaron pues sus vidas. Básicamente, sus papás pues nunca se enteraron que todo esto fue una farsa. ¡Qué trágico! Hasta que perdieron la vida. Y sí, pero toda esta historia me recuerda mucho a la farsa que pasó en el caso de hadas. ¿Te acuerdas que contaban las hadas? Recuerden que tenemos un episodio donde les contamos todo sobre las hadas, de mis episodios favoritos, porque está súper completo ese episodio, de verdad. Si les interesa el mundo de las hadas, por aquí les va a aparecer ese episodio. Es una investigación muy completa y justo hablamos de uno de los grandes fraudes que fueron de las primas Griffith. Entonces, si pueden ir a darse una vuelta, se los recomendamos bastante. ¿Y tú qué opinas, Fer? Digamos, ya para ir concluyendo, ¿qué opinas de estas personas? Y me parece que hay muchos videos incluso en formato corto, ¿no? Que dicen: oye, atrás de ti hay un niño que viene contigo y dice que te extraña, tiene una mirada muy bonita, ¿sabes? Y te empiezan como a llevar por cierta historia. Muchas veces, hay que decirlo, pareciera que hay coincidencia. O sea, porque justo tuviste un hermanito por ahí que se ahogó y tal. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Tú crees que sí existirá alguien con este tipo de habilidades tan abiertas? Mira, yo no puedo decir que sí o que no, pero las pocas veces que me he dado la oportunidad de estar presente en alguna, por ejemplo, una lectura de cartas, ¿no? Te van llevando, o sea, la gente como que no se da cuenta, bien decías, esta necesidad de creer. Porque te ponen, por ejemplo, las cartas, ¿no? Y yo estando escuchando nada más, no a mí directamente, pero es como, oye, ¿tú tuviste una pareja así, así? No. Ah, bueno, pero me refiero a esto. Ah, sí. Ok. Y esta pareja tuvieron muchos problemas, pasaron muchos, no sé, tuvieron casi un hijo. No, pues sí tuvimos un hijo. Ah, ok. Y así te la van llevando, ¿sabes? Entonces, yo en lo personal, o sea, soy una persona tal vez malamente que hasta que no ve, no cree. No puedo decir que no, porque hasta el día de hoy hay cosas que yo no puedo explicar, que he vivido en carne propia, pero no por eso te voy a decir, no, sí, seguramente sí. No me consta, no lo sé. Prefiero decir no lo sé a asegurar algo, ¿sabes? Pues yo quisiera hacer un llamado a todas las personas que nos están viendo, que si tú eres capaz de contactar con el más allá, si tú eres una persona que puede ver fantasmas y que tú mismo te identificas como una persona capaz de tales cosas, te invitamos al programa, te invitamos a que vengas para dar una demostración, porque, y lo digo respetuosamente, claro. No lo digo como ven y demuéstranos, no, lo digo como un ven y cuéntanos. Va a estar impactante y súper claro, interesante. O sea, estamos con la mente abierta, pero justo como dices, hasta no ver, no creer, porque lo cierto es que todos los casos que han salido, si les rascas un poquito, terminan siendo un fraude. Claro. Hasta ahora, ¿no? Insisto, teniendo la mente abierta. Ahora, yo sí he conocido personas, y lo digo públicamente, que de verdad tienen habilidades que se escapan de lo racional, por así decirlo. No entro en muchos detalles porque sería aventarnos otras 2 horas de episodio, pero sin lugar a dudas, mantengamos la mente abierta. Y antes de despedirnos, vamos con las invocaciones de esta noche. Recuerda que si tú quieres una invocación, solamente debes dejarnos un comentario para que podamos darte tu invocación en el siguiente episodio de la semana. Bueno, yo quiero invocar a DynaCow5229, quien es miembro Calabaza, y dice: hola chicos, ya por fin soy miembro Calabaza. Pero es algo, me encantan sus videos y más cuando están Sergio y Miguel. ¡Ah! Mira, Fer
Fer, por favor, no te sientas mal. También me caes bien, pero pues no sé. ¡Ah! Sin atacar. Escuchamos, no juzgamos. Okay. Aparte, ni modo. Hecho buen cotorreo esos dos, jeje. Saludos a los tres desde Egipto. Ay. Por cierto, me encantó el capítulo de Tutankamón, que también sería interesante el tema de Akenatón. Y también estaría muy bueno un capítulo de la cueva de los tallos de Ecuador. Es un tema muy interesante y misterioso. Ahí lo dejo. Yo siento que te van a bloquear. Y yo limpiando mi lágrima, ¿no? Casi no me dolió. No te preocupes, amiga. Los accidentes pasan. Bueno, también quiero invocar de este lado a Mitzi PH6824. Es miembro escoba voladora. Y dice: increíble lo que uno desconoce de la historia y sus personajes. Por eso y más me encanta ser miembro del Antipodcast. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, chicos. También feliz Año Nuevo para todos ustedes, que estamos ya pasando para ese momento que está publicando el video. Sí, yo quiero invocar a Isabel Yabugayo 5845, quien es miembro escoba voladora, y dice: excelente video como siempre, chicos. ¿Pueden hacer un video sobre la Castañeda? Felices fiestas para los tres y tengan un muy feliz año nuevo. Claro que sí, Isabela, de hecho es de nuestros episodios que tenemos ahí muy en la mira, definitivamente. Invoco también a Yaret CB 2149, quien es miembro fantasma, bienvenida, que dice: wow, gracias por este tema, saludos Dr. Miguel. Saludos, Yaret. También invoco a... Bueno, tú no tienes nombre, te vamos a decir Puntita. Puntita, Puntita. Dice: me acabo de unir solo por el video de una entidad me acecha, jajaja. Lo amo a lo paranormal. Espero mi invocación. Saludos, chicos, hacen este espacio algo fantástico. Saludos, Puntita. Y por último, pero no menos importante, invoco a Sarai Shepard. ¿Shepard? No. Sarai Pepard 2401, quien es miembro fantasma, y dice: espero que ahora sí me invoquen. Te voy a dar con prepotencia. Espero que ahora sí me invoquen. ¿O es porque no tengo propinita? Este episodio fue uno de mis favoritos. No me lo esperaba. Estuvo más que genial. Me encantaría que hablaran sobre Medusa y su historia completa. Cómo es que las mujeres, lejos de culpar al hombre por sus faltas, vamos en contra de lo que ni la debe ni la teme. Envíenle saludos a mi hija Nico. Los amamos mucho. Les mandamos un antiabrazo, Benji, Nico y yo. Saludos, Sarai, que además tu comentario muy likeado, sí, muy gustado. Muy gustado, no sé si por el reclamo, por los saludos o por el tema que está sugiriendo, que Medusa también, ahí la tenemos. Ella siempre presente, siempre protectora. Aquí. Sí. Dándolo todo. Dándolo todo. Y el puñito de Medusa. El puñito de Medusa, maldito Poseidón. ¿Por qué? Pero bueno, en fin. Los queremos mucho. Muchas gracias. Feliz año, un año más juntos. Gracias por todo. Gracias por acompañarnos. Síganse haciéndose miembros, porque Sergio come mucho. Y pues ya, muchas gracias. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel, y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas. Desde la antigüedad se sabe que se requieren al menos 3 personas para abrir un portal al más allá: el asistente, el medium y el familiar. ¿Brenda? Sí. Pasa. Acércate. Toma. Bajo ningún motivo lo vayas a soltar, porque esto te va a proteger. Ahora sí, vamos a empezar. Todos los lugares contienen energía remanente que hay que retirar antes de comenzar cualquier ritual. Limpiar el ambiente no era suficiente como protección. También debía usarse romero o sal para crear un círculo en el sentido de las manecillas del reloj, rodeando a todos los participantes. Va de retro Satán.
Hacer todo esto también atraería entidades de bajo astral como espíritus malignos o demonios de bajo rango. Debía invocarse solo a seres de luz como ángeles, guías espirituales, o en este caso, el espíritu del familiar en cuestión. Esta noche somos un puente entre los vivos y los no vivos. Raúl Soria, manifiéstate. Tu hija Brenda está aquí. Danos una señal. Raúl, ¿estás entre nosotros ahora? Danos una señal. Según se cuenta, el contacto final es cuando una entidad entra en el cuerpo de otra persona. Casi siempre al médium, a alguno de los asistentes y en casos muy perturbadores, al mismísimo familiar. Raúl, ¿tienes algún mensaje para tu hija? Mándanos otra señal. Brenda. ¿Brenda? Papá. Oigan, hay que pararle esto ya. No, tenemos que terminarlo. Además, ella quiere ver a su padre. Recuéstela. El contacto era tal que ocurrían cosas que hasta ahora creíamos imposibles. Cosas sobrenaturales, algo como esto. Raúl, tu hija te invita a pasar. Sergio, la cámara. La gente no tenía idea de en lo que se estaban metiendo, pero igual lo volverían a intentar. Todo sea por saciar esa sed de conocimiento, esa sed de saber qué hay en el más allá, saber qué hay después de esta vida.